con un amor eterno, con un amor que es un amor de principios, con un amor que es algo grande y es fiel. ¿Sí? Todo está acá. ¿Sí? Entonces, esa manifestación del amor incondicional desde el mismo momento de la creación. ¿Qué es ese amor? Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Alguien que me lo quiera leer? ¿Alguien que esté allí? 1:26. Sí, Génesis 1, 26. Y vamos a tener que traer Biblia. Hágale, hija. Silencio, por favor. 1:26 dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, mire que el Señor le dio a usted algo muy claro. Y es que le dio a usted, ¿qué le dijo? Señoré, el amor suyo. Por el amor que le tiene a usted y porque me tiene a mí, el Señor no puso que un caballo lo mandara a usted. O que lo mandara, por ejemplo, por a cualquier animal. Dijo, el hombre es el que va a dirigir, el hombre es el que va a mostrar su amor. Entonces, esa superioridad que le entregó el hombre a Dios es la muestra de amor. ¿Y a quién se lo entregó? A Adán y a Eva. Sobre todo animal y sobre toda cosa creada está o prevalece el amor de Dios. ¿Sí? Ahora, ellos recibieron la instrucción clara del Señor sobre todo lo creado por nuestro Señor. Génesis capítulo 1, versículo 28. Miren qué pena. Es que ahorita se estaba intentando conectar Vanessa y Paola y no, como que no recibieron ingreso. Deja que se vuelvan a intentar, dígales que se vuelvan a entrar. Yo miro. Ya pueden entrar, hija, ya. Hola, yo ya pude. Buenas noches. Sí. Bueno, buenas noches. ¿Ah? Sí, claro. Génesis 1, 28. Dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, y los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, mire, dijo así entonces, ojo, sojuzgar a las bestias, quiere decir, le dio toda potestad. ¿Qué vamos encontrando entonces allí en este amor? Permítame, yo me vuelvo un poco acá, aquí, listo. Empezamos con este. La primera manifestación del amor es el amor de dulzura. Quiere decir, el amor de dulzura por parte de Dios es una expresión de ternura. Dios lo tomó a usted. Independiente de lo que usted y yo éramos, Dios nos tomó con ese amor y nos trajo hacia Él. ¿Y qué nos dijo? Mire, Dios le dijo algo muy especial. Él lo hizo de una forma amable, de una forma reconfortante, te brindó consuelo, te brindó paz, te dio protección. ¿Para quiénes? Para aquellos que Él llamó con amor, pero que ellos entendieron ese amor. Y ese es el amor de ternura. Entonces, este tipo de amor se caracteriza por su bondad, por su paciencia, su misericordia, manifestándose en gestos de cuidado, de benevolencia hacia sus hijos. Hija, no se preocupe, que yo le mando todo, yo. Tranquila. Vaya escuchando y tomando apunte de los pasajes. Sí. Entonces, Jeremías 31:3. Alguien que lo lea. Dice la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, mire, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ojo, ¿desde dónde viene ese amor eterno? Desde el principio de la creación, lo leímos en Génesis 1:26 y Génesis 1:28. Ese amor con que Dios nos creó, nos ha extendido misericordia todos los días.
De este amor de ternura entonces se representa bajo la unción del aceite en sus componentes, por ejemplo, a través de la canela aromática. El aceite tiene unos componentes especiales como el cálamo aromático, el aceite de oliva, la canela, y esto representa ¿qué? Dulzura. Dios para nuestra vida y para mantener la paz, la armonía, la serenidad y todo lo que necesitamos para poder ver ese amor de Dios. Oseas capítulo 11, versículo 1 del 1 al 4. Oseas 1 del 1 al 4. 11, perdón, Oseas 11. Vamos mirando entonces cómo esas manifestaciones de Dios, esa dulzura. Hija, ¿lo tiene? Léalo. Oh, hijo, levantó la mano Juan. Hágale, Juan. Buenas noches para todos. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Él quitó qué? Él puso ese amor eterno, porque lo llama. Así nosotros somos rebeldes, Dios con ese amor de dulzura nos ha llevado a que le busquemos, a que nos encontremos con Él. El segundo amor es el amor en principios, ¿sí? Amor en principios. ¿Qué significa el amor de principios? El amor de dulzura, por parte entonces, nos trae también algo. Ojo que son las tres manifestaciones del amor. Aquí no es como en la fe, que se acuerda que en la fe teníamos fe de noviciado, fe de desarrollo y fe de los milagros. No, acá usted tiene que vivir los tres amores. Tiene que tener un amor de ternura, tiene que tener amor en principios y amor en disciplina. No es que, ay, no, señor líder, yo no manejo sino el amor de ternura. No. ¿Alguien está? No, entonces no están dejando entrar, porque dice no están dejando entrar. Sí, entonces, lo que estamos mirando es cómo tiene que manifestar los tres amores, ¿sí? Los tres amores. Este amor de principios, ¿qué es? Mire, como muestra de parte del amor de Dios, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, en todo lo que tenemos, Dios nos ha entregado unos mandamientos. Y el amor de principios es poder vivir los mandamientos de Dios, poder estar en los principios, en sus leyes, en sus estatutos, en sus normas, en sus preceptos, para que caminemos en ellos. Quiere decir, usted no me puede decir, líder, yo no ando en el amor de principios, porque yo no camino en los mandamientos. Una persona que no ande en los mandamientos, leyes, principios, estatutos y normas, no va a poder tener el amor de principios. ¿Sí? No va a poder tener el amor de principios. El amor de principios es andar en los mandamientos, cumplir los mandamientos. Y por eso se tiene que destacar en nosotros ese amor hacia los mandamientos de Dios. Recuerde que el Evangelio de San Juan, ¿qué dice? El Evangelio de San Juan dice que si usted lo ama a Él, guarda ¿qué? Los mandamientos, guarda los principios, guarda todo lo que somos. Y por último, entonces, leamos Deuteronomios capítulo 28, versículo 1. Dice la palabra de Dios.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te ensalzará sobre todas las naciones de la tierra. Anita, usted levantó la mano. No era para leer el versículo, líder, pero ya. Ah, bueno, hijita, listo. Bueno, entonces, ese amor de disciplina, ese amor de disciplina, nos tiene que llevar entonces, ese amor de principios nos debe llevar a vivir esa gracia del Señor. Es importante entonces conocer y aplicar cada uno de los mandamientos que tiene la palabra de Dios. Recuerde que en los primeros 5 libros de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomios, encontramos 613 mandamientos aplicables a la vida del cristiano. ¿Listo? Ahora vamos a ver el amor de disciplina. ¿Listo? Amor de disciplina. ¿Qué es el amor de disciplina? El amor de disciplina, por parte de Dios, se refiere a la forma como Dios nos corrige y cómo nos guía hacia su amor y a su sabiduría. Quiere decir, ¿usted tiene amor de qué? El primer amor de qué, devolvámonos acá un poco, de dulzura, cómo Dios te llamó. Pero tiene un amor de principios, los mandamientos que le entregó el Señor, los límites que usted y yo debemos de tener. Y posterior, un amor de disciplina. ¿Qué pasa cuando yo no entiendo o cuando yo no vivo esos principios de Dios? ¿Cuántos varazos me corrigen? ¿O cuántas varitas tiene que tomar el Señor para que yo ande en su instrucción? Entonces, el amor de disciplina, ¿sí?, busca corregir, enseñar, moldear a cada uno de sus hijos para que crezcan en el carácter y se aparten del mal. Acá hay algo. Muchas veces nosotros no entendemos a las buenas, digámoslo así entre comillas, y el Señor nos tiene que dar como unos varazos en el sentido de lo siguiente. Tenemos que tocar fondo para poder entender el amor de la disciplina del Señor. Cuando ya estamos allá sumergidos, haga de cuenta en un mar y nos estamos ahogando, el Señor lo que hace es que nos atrae para poder ver esa gloria del Señor. Anita, ahorita sí, Hebreos 12, del 6 al 11. Y dice la palabra de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Palabra de Dios. Miren lo que nos dice allí. Necesitamos ser instruidos y corregidos, aceptar la disciplina del Padre, de nuestro Señor. Ahora, aunque pueda ser difícil entender en el momento, la disciplina de Dios es un acto de amor que busca fortalecer la relación entre Dios y el hombre. ¿Para qué? Para llevarnos a un camino de rectitud y a la verdad. Si usted no es corregido, y lo voy a llevar al ejemplo, si usted no corrige a su hijo cuando está en los primeros 5, 6, 7 años, ¿usted qué espera de su hijo? Que mañana se levante en rebelión, que mañana se levante en disciplina, que mañana sea grosero, que mañana sea un daño para una sociedad. Por eso Dios, a todos nosotros, lo que nos hace es lo siguiente, corregirnos, y le recuerdo, esa corrección es para enseñar y moldear a cada uno de sus hijos. ¿Listo? Allí con eso entonces vamos a hacer la tercera actividad que teníamos pendiente. Y es la tercera actividad que usted tiene
Le quedó ahí, dice, realice un escrito personal de testimonio diciendo cómo aplica las manifestaciones del amor. Quiere decir, sobre su vida, cómo está aplicando usted las 3 manifestaciones del amor. Y tenga algo en cuenta, recuerde que el amor también se representa a través de compartir la palabra de Dios. ¿Listo? Vamos entonces a entrar a la segunda unidad. Permítanme un momentico. Acá, ¿dónde está acá? Aquí. Este es nuestro segundo taller del día de hoy, o la primera clase del día de hoy. Para 8 días, por lo que tuvimos los contratiempos, nos quedamos atrasados en una pequeña parte de la lección 2. Entonces, hoy entramos con la materia 2. ¿Sí? Lección 2 de la materia 1. ¿Qué es entonces? Recordemos, Escuela Bíblica para el Liderazgo Espiritual y la Vida Cristiana. Lección 3, los 3 lenguajes y la declaración de fe. ¿Qué vamos a ver en este contenido? ¿Alguien que lo pueda leer? Contenido. Primero, versículo a memorizar. Segundo, objetivo de la clase. Tercero, introducción de los lenguajes de cristiano. Cuarto, los lenguajes. Quinto, introducción de declaración de fe. Sexto, declaración de fe. Séptimo, enseñanza de vida. Octavo, taller aplicativo. Bueno, mire entonces ese taller aplicativo. A la mitad de la clase, terminando esta primera parte donde vamos a entrar a los 3 lenguajes, allí vamos a llamar a lista. ¿Listo? Para que le demos oportunidad a los que no han llegado, que no se han conectado todavía. ¿Cuál es el versículo a memorizar hoy? Ese es el versículo. Téngalo allí presente. De hoy. Colosenses 3:16 es el versículo que usted se va a memorizar. ¿Sí? Recuerde, es el versículo que usted se va a memorizar. Dice entonces esa palabra de Dios para que usted lo tenga allí, para que usted no se le vaya a olvidar, para que usted lo tenga presente. Colosenses 3:16. Ese es el versículo con el cual hoy usted va a memorizar para la próxima semana. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ese es el versículo que usted se va a memorizar. Vamos a hacer una cosa. ¿Quién se sabe de memoria el versículo de la semana pasada? ¿Quién lo memorizó? Hágale, Jennifer. Por acá alguien levantó la mano, ya, le voy a dar la oportunidad un momento. Bueno, perdió. Hágale, Juan. El versículo era Juan 15:1 que decía, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan, listo. Juan 15:1. Bien, Juan. Hágale, doña Celia. Bueno, póngale una mala nota a Jennifer ahí en la nota, hágame el favor. Ella lo tenía al revés, 1:15. Hágale, Juan. Ve, Henry. Soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. El labrador. María del Pilar. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Listo. Ojo con los que están conectados, que yo sí les voy a pedir que el versículo sea de memoria, ¿no? Ojo que para la próxima. Sí, aquí nos tenemos en transmisión en vivo. Ojo, para la próxima usted lo tiene que leer y hacer las pausas de la coma, palabra por palabra. No se lo vaya a ir comiendo las letras. Versículo entonces, vamos a entrar. Versículo para memorizar, listo, ¿no? Objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Mire, hoy vamos a hablar de los 3 lenguajes del cristiano
y la declaración de fe. En esta clase, el educado aprenderá a aplicar los 3 lenguajes del cristiano y la declaración de fe de nuestra congregación Vida, los cuales todos son fundamentados única y exclusivamente en la Biblia o en la palabra de Dios. Es decir, los hemos tomado. ¿Sí? Tomen apunte de este porque no está dentro del material que les va a llegar. Esta diapositiva no. ¿Listo? Bueno, continuamos. Continuamos. Dame un momento acá, una cosa. Vamos a continuar entonces. Ay, pastor, perdón. Buenas noches para todos. Pastor, no le entendí qué fue lo que dijo antes. Señora. Hija. No le entendí, no le copiamos, o sea, no le entendimos qué fue lo que nos dijo antecitos. Ah, bueno, hija, el objetivo de la clase. Líder, se le volteó la cámara porque se ve el computador. Sí, hija, déme un minuto que es que estoy haciendo algo, pero ya. Es que es para que se vean ellos. Bueno, vamos entonces. Vamos a continuar entonces. ¿Cuál es entonces ese objetivo que tenemos hoy? Esa introducción. Los 3 tipos de lenguaje. Una persona que se ha convertido al cristianismo, entonces, por medio de la fe. ¿Devuelve la cámara? Ahí. ¿Mejoró? Sí, líder, está como ladeado. Estaba como ladeado. Es que estaban ustedes mirando hacia el Está acostado. Ojo que, vamos, esta no tiene que ser una clase participativa. Entonces, usted tiene que estar pendiente para que participe. A partir de la próxima semana mandamos las exposiciones para que la persona se pare acá y empiece a dar esos temas. ¿Y eso para qué lo vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, la persona que está conectado lo va a hacer a través de su cámara, se acomoda, porque esto les va a quitar el miedo de hablar en público. Es que no es solamente aprender, sino también a llevarnos a que podamos hablar en un público, podamos dirigir ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, ojo, la otra semana digan, ay, no, yo ya no me vuelvo a conectar. Vaya uno que se desconectó, ya le dio susto. ¿Sí? Entonces, una persona que se ha convertido al cristianismo, le repito, ¿sí? Entonces esa persona debe experimentar la misericordia por los demás, desarrollar un modelo de vida identificado con los 3 lenguajes de nuestra congregación, de lo que nosotros enseñamos. ¿Quién practicó esos 3 lenguajes? El Señor Jesucristo. Y lo voy a decir así, parafraseando. Primero, un doctrinal. El Señor se sabía la palabra de Dios de memoria. Cuando Él recita los libros o los versos que hay en Isaías, Él era una muestra que Él era doctrinal. 2, un lenguaje de restauración integral. El Señor llevó la sanidad emocional, en este caso, a la mujer samaritana. Y tuvo un lenguaje de servicio. Cuando fue y resucitó, por ejemplo, a Lázaro, cuando sanó a la mujer del flujo de sangre, cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando sanó a la cega de Pedro. Entonces, mire que estos son los 3 servicios o los 3 tipos de lenguajes que nosotros debemos de presentar. Debe ser una condición para que usted y yo podamos vivir, ¿sí? Al servicio de nuestros semejantes. Primero, vamos a mirar qué es el lenguaje doctrinal. Primer lenguaje. ¿Listo? Primer lenguaje, el doctrinal. El lenguaje doctrinal es un lenguaje que debe de aprender el discípulo para que él conozca las escrituras. Ahora, acá hay algo muy interesante.
La otra semana nosotros vamos a empezar a estudiar un lenguaje doctrinal mucho más profundo, porque vamos a aprender cómo nace la Biblia, cómo son sus libros, cómo está compuesto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y eso nos va a llevar a que tengamos una fluidez en el momento de buscar, estudiar, leer y memorizar en la palabra de Dios. Entonces ese lenguaje doctrinal nos va a enriquecer con su palabra. Mira, usted, por ejemplo, escucha una oración de alguien y yo le voy a decir, no es que uno menosprecie, pero hace unos días yo oré con alguien que no es cristiano. ¿Sí? Ellos se pueden llamar que son de otra doctrina. Y ellos no rezaban, ellos no oraban, sino que rezaban. Sacaron un libro, hicieron un rezo. ¿Y qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Pero yo para poder hablar con Dios necesito la palabra de Él. Entre usted más tenga la capacidad de memorizar, usted va a poder realizar unas oraciones que se apeguen más a la verdad de Dios. Entonces, por eso es que usted tiene que aprender a memorizar. Por ejemplo, los salmos le van a servir para ayudar a una oración. Pero muchas veces oramos, Señor, gracias, estoy aquí presente delante de ti, Señor, porque tú eres mi día. Ya, porque no tenemos palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ir incluida en esa oración que usted está haciendo. Señor, es que yo te estoy pidiendo por salud. Es que usted me dijo a mí en Jeremías 31, 33, que usted me traerá sanidad, medicina, que usted me curará, me revelará abundancia de paz y verdad. Entonces usted ya está hablando de la unción del Espíritu Santo, tráeme su unción. Entonces tiene que ir a Juan 20, cuando el Señor le dice, y él sopló sobre sus discípulos. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros le decimos, Señor, traiga la unción. ¿Cuál unción? No, pues que no me acuerdo dónde está en la Biblia. No. El lenguaje doctrinal me tiene que llevar a que yo me prepare en la palabra de Dios. Vamos con 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. ¿Quién lo va a leer? Yo lo tengo, líder. Hágale, hija. ¿Tres qué? 3, 16, 17. Dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ojo lo que nos dice la palabra de Dios allí. La palabra de Dios allí nos está enseñando algo muy especial. ¿Y qué es lo que nos ha enseñado la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está enseñando que Él nos está preparando, instruyendo, nos está corrigiendo. Y eso es lo doctrinal, que el Señor va a utilizar para corregirnos, para poder estar en nosotros. Hay un segundo lenguaje, que es el de restauración integral. Este es el lenguaje por el cual Dios restaura al hombre, sana vacíos, quita herencias de maldición, cadenas de atadura, cadenas, todo lo que tiene que ver con lo que hemos adquirido durante toda nuestra vida. Recuerde que usted antes de conocer a Cristo, todos los días le quedaba una enseñanza en su corazón, buena o mala. ¿Y por qué le digo a usted que antes de conocer a Cristo? Porque después de que usted conoce a Cristo, esperamos que todo lo que le quede en su vida, ¿qué es? Bueno. Entonces, lo que usted recibió, ataduras, cadenas de atadura, herencias de maldición, vacíos, necesidades, complejos, lo adquirió antes de. Pero cuando usted ya recibe a Cristo, a través de la restauración integral, Cristo viene a sanar y a quitar todos esos complejos, a quitar todas esas herencias de maldición y a sanar. Y ahí entonces usted empieza a tener una vida con sentido, con propósito y con felicidad. El lenguaje de la restauración entonces es por el cual Dios va a restaurar al hombre, va a sanar esos vacíos, quita todo tipo de ataduras, herencias de maldición que pueda tener la persona como consecuencia del rechazo.
y otras dificultades que puedan adquirir durante las diferentes etapas de su vida. Hay dos pasajes muy claros en la parte de la restauración integral. El primer versículo, Anita, es Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mire cómo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Quiere decir, no es que usted y yo no tengamos complejos, no, los tuvimos, pero a través del Señor, ¿qué vamos a hacer? Sanar. Se nos va a quitar todas aquellas cosas que hemos perdido, aquellas cosas que hemos eliminado, hemos adquirido durante toda nuestra vida, y a través del Señor, ¿qué hacemos? Eliminarlas. El otro, Anita, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. No lo coloqué. Ojo que acá, mire que el Hebreos 4:12 lo que hace es decirme cómo la parte doctrinal debe ir amarrada o sujeta a la parte de la restauración integral. Hágale, Anita. Ok, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo importante. Dice que si usted tiene la palabra de Dios, quiere decir lenguaje doctrinal, él va a hacer una separación del espíritu y del alma, para poder que usted sane ¿qué? Las intenciones, conozca las intenciones del corazón y los pensamientos. Entonces, hay algo muy importante. Si usted no tiene doctrina, si usted no conoce lo doctrinal, no puede tener restauración integral. Ese lenguaje doctrinal debe de ir sujeto al integral. Y pasa algo muy, muy agradable. Vea, aquí me faltó un pedazo, no me he dado cuenta. Y es el tercer lenguaje. ¿Cuál es el tercer lenguaje? Un lenguaje que se llama lenguaje social y de servicio. Si usted no tiene doctrina, si usted no tiene restauración integral, usted no puede servir, porque solamente pueden servir los que han amado a Dios. No pueden servir sino aquellos que tienen amor por el prójimo. ¿Y cuándo tiene usted amor por el prójimo? Cuando Dios le ha sanado sus vacíos. Si no, no. Mira entonces ese lenguaje social y de servicio. Se refiere a la forma en que se comunican y se expresan los conceptos relacionados con las relaciones humanas, la sociedad, la interacción entre las personas. Y este tipo de lenguaje puede incluir términos, expresiones, enseñanzas que abordan temas como la justicia social, la compasión, la igualdad, el amor al prójimo, el cuidado de los necesitados y la importancia de la comunidad. En la Biblia entonces encontramos numerosos ejemplos de lenguaje social que enfatizan la importancia de vivir en armonía con los demás, practicar la justicia y mostrar compasión hacia los necesitados. Por ejemplo, alguien que lea Mateo 25, Juanita, léase Mateo 25, 35, 36. Increíble. Y dice la palabra de Dios. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Bueno, miren lo importante. Este nos habla de alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar a los enfermos, a los encarcelados. Resalta la importancia entonces del cuidado y la preocupación por los demás de la vida cristiana. Entonces, además del lenguaje social en la Biblia, también aborda cuestiones de justicia
y equidad. Quiere decir, no, yo tengo que ser muy justo y muy equitativo para poder brindar un lenguaje social. Y solamente lo hago cuando tengo a Cristo en el corazón. Entonces encontramos que ese lenguaje social se divide en dos. El lenguaje social y el lenguaje de servicio. El término social se refiere a todo lo relacionado con la interacción entre individuos, grupos o comunidades dentro de una sociedad. Todo lo que hacemos nosotros por un grupo de personas. En el contexto de la vida cristiana, el lenguaje social aborda los temas como la justicia, la compasión y la igualdad, y la responsabilidad hacia los demás en la sociedad. ¿Usted siente, digámosle así, pesar, lástima, cuando ve un niño en la calle sin comer? Pero ¿qué hacemos nosotros para brindarle a ese niño? ¿Sí? Muchas veces nos falta eso, sentimos, tenemos el sentido, pero no actuamos. Quiere decir que no hay en nosotros no hay un ente social. ¿Por qué? Porque no estamos mirando la igualdad. Si yo le doy a él, yo no como. Entonces prefiero comer yo, así el otro no coma. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy. El lenguaje social es que me tengo que quitar despojarme de lo mío para poder darle al otro. Yo le voy a decir, por ejemplo, las actividades que hicimos el mes pasado. Alimentar a los que van en la vía. Mucha gente ayuda. ¿Sí? Pero eso debería de ser también agradable no hacerlo una vez al mes, porque ellos tienen hambre todos los días. Debería haber un restaurante donde esa gente pasara y dijera, yo voy a arrimar acá, yo toco porque hay una parte donde puedo comer. ¿Sí? O alguien le dice, mire, cuando usted pase por yo toco, arrimen a tal parte que ahí está el desayuno, el almuerzo y la comida. Al menos, pero mire, uno se encuentra, y aquí como haciéndoles un poquito, Marisela estuvo con nosotros, estuvo Lady, Felipe, el domingo repartiendo. Y usted llega y nos encontramos una familia, el señor iba como con 3 niños, ¿no? Y apenas les entregamos, los niños se sentaron en borde de carretera, contentos a ese desayuno. Eran como las 10 de la mañana, probablemente ellos no habían comido. Entonces, ¿el lenguaje social en qué consiste? En que usted se despoje de eso que usted tiene y le dé a él. Les voy a dar un contexto. Recuerden de aquella multiplicación de los peces y de los panes. Había una persona que tenía 5 panes y 2 peces. Y el Señor le dijo, de eso que usted tiene allí, venga, tráigalo, que con esto podemos comer todos. Lo que pasa es que el problema de nosotros es que nosotros no nos despojamos de lo de nosotros porque nos falta. No, que si yo le doy la librita de arroz, ¿yo qué como? Pero el Señor le está diciendo, aporte lo que usted tiene, no se preocupe, que yo soy el que multiplico, yo soy el que hago. ¿Sí? Yo soy el que aumento, porque es que este chico tenía 5 panes, 2 peces, podía comer la familia de él, pero podía también quedar con hambre, porque usted no sabía cuánta era la familia del pelado, porque la Biblia no lo dice. Y en ese tiempo la familia era bastante grande, entonces le tocaba un pedacito de pan así. En cambio, cuando Dios hace la multiplicación, si usted va allá, ¿cuántas cestas sobraron? 12 llenas de pan y de peces. Quiere decir, ese chino pudo haber repetido 3, 4, 5 veces, saciarse, y aún sobró para guardar. Entonces, mire lo que el Señor le está diciendo hoy a nosotros, a través del trabajo social. Despójese de lo que usted tiene y dele a otro que yo multiplico. Usted no se preocupe. ¿Sí? Entonces, en el contexto también podemos encontrar que se centra en las relaciones humanas, la equidad social y el bienestar comunitario. Y el otro es el servicio social. ¿Sí? El servicio implica acciones o actividades realizadas para beneficiar a otros, menudo en contexto de una ayuda o una asistencia. Ojo que el servicio es para ayudarle a una comunidad. Lo social. Y servicio es ya ir directamente donde esa persona que tiene una necesidad. Le van a cortar el agua a Julianito. No se va a poder bañar en un mes. No, venga, paguémosle el recibo. Venga, le ayudamos. Eso es algo. Es que usted no sabe la necesidad que está pasando esa persona. ¿Por qué no pudo pagar el recibo? ¿Por qué no pudo pagar su energía? ¿Por qué no pudo ir a hacer remesa? Y eso es lo que nosotros ¿sabe qué hacemos? No, es que como todo se lo gasta, porque es que nuestra boca está es para criticar y no para ayudar, muchas veces. Entonces, ese servicio implica entonces acciones que tengamos o acciones que realicemos.
Nosotros tenemos una directora de lo social y del servicio, que es María del Pilar, ¿sí? Ella está trabajando y estamos empezando. Muy pronto ya tendremos para lo de la fundación, ¿sí? Para poder armar todo, para poder que quede todo legalizado y podamos trabajar aún mucho más lo que es la parte social. Mire, ninguna iglesia va a poder crecer si no trabaja la parte social. Porque Dios no va a multiplicar para que solamente atesoremos para nosotros. No, Dios multiplica cuando estemos haciendo para los demás. En el contexto cristiano, el servicio se basa en el mandamiento de amar y servir a los demás como Jesucristo nos enseñó. Quiere decir, ¿qué pasó con el samaritano? Él pasó y vio la necesidad de aquel hombre o aquel individuo herido. Y se centra en la acción concreta de brindar ayuda, apoyo, cuidado a los necesitados, ya sea a nivel individual o comunitario. ¿Sí? En resumen, mientras que el lenguaje social se refiere a los aspectos relacionados de justicia a la sociedad, el servicio se centra en la acción y la práctica de ayudar. Es decir, nosotros tenemos que ser un ente que social y de servicio. ¿Social por qué? Por ejemplo, social, ¿qué estamos haciendo? El miércoles tenemos ya otras charlas en el colegio para grados novenos. Nos entregaron ¿cuatro novenos? 4 novenos. Y les vamos a dar unas charlas. Eso es social, porque les vamos a ir a llevar un conocimiento para ellos, para que se pongan a orar también. Pero, ¿qué es lo que hacemos de servicio? Los desayunos. Ojo que nosotros estamos practicando los dos. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, aquí vamos a ver la aplicación de lo que es la parte de los 3 lenguajes. Ser conocedores de vida nos genera un sentido de identidad, pertenencia y fidelidad con la congregación. Conocer la base de nuestra fe, la misión, la visión, nos lleva a identificar esas responsabilidades como cuerpo de Cristo. Recuerde que somos vida para el mundo, ¿sí? Y lo tenemos que llevar a través de los ¿qué? De los 3 lenguajes: doctrinal, social y restauración integral. Vamos a dar se ve la 3 minuticos para que hablemos. Hija, cuéntame, espérame un momentico, hija, para que es que no tenemos cómo escuchar acá. ¿Lo conectamos con esto? ¿Será que suena? No, con el papelcito suyo. Bueno, hijita, ahorita sí, cuéntenos, hija. Yo le pongo volumen acá. Joana. Líder, que se Señora. ve en la diapositiva la que dice doctrina y restauración integral. Devuelvo la diapositiva. Ahí, ¿qué le pasó ya? Sí. Pensé que estaba leyendo otra cosa. No, hija. Estás bien. ¿Cómo se llama esta mujer? Bueno, ¿cómo van? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta allí? ¿Alguien que quiera aportar, alguien que quiera hablarnos un poco de lo que hemos visto para que se haga la clase? Líder, yo quisiera pues que me quede más claro, ¿no? No he podido comprender cuál es la diferencia entre el servicio y lo social, porque como usted lo explicó, viene siendo lo mismo. Pues al menos así lo entendí. ¿La diferencia entre qué, hija? La diferencia entre
lo social y de servicio, cuando habla de los tres lenguajes, porque resulta que en los dos se le presta un servicio a esa persona que está necesitada. Entonces no le veo cuál es la diferencia de los dos. Hija, bueno, le voy a decir algo. ¿Alguien levantó la mano? Arturo, para contestarle a Paola. Bueno, no era pues, pero bueno, en fin, puede ser. Ejemplo, digo yo para, digamos, separar el tema del lenguaje social de servicio. Paso por la calle e identifico a una persona que no ha obtenido sus alimentos, entonces suplo la necesidad, es decir, me dirijo particularmente a determinada persona con determinada necesidad para solventarle. Producto de esa solvencia, de esa necesidad de servicio, producto de la solvencia me doy cuenta que en ese mismo grupo o ese espacio hay muchas más personas con esta necesidad. Entonces hago un proceso de planeación para ir nuevamente a prestar el servicio. En ese sentido, es un lenguaje social Eso es. Paola, ¿le entendió? Anita. Clarísimo, me quedó Y muy yo claro. también quiero Muchas aportar gracias. algo. En el lenguaje social yo entendí que es, por ejemplo, como las charlas y las conferencias que se dan y todo eso a las personas, a la sociedad, por Sí. ejemplo, lo que se está haciendo, yendo a las escuelas y todo eso, para mí ese es el lenguaje social. Ya el lenguaje de servicio es cuando yo doy ¿cómo es que se llama? En especie, por decir algo como usted dice, el lenguaje ya de servicio es cuando yo doy esos desayunos, cuando yo aporto para una canasta del amor, cuando yo aporto, por ejemplo, para un servicio que la gente le van a cancelar. O sea, eso fue lo que yo entendí. Muchas gracias, doña Ana. Muchas gracias. Sí, me entendieron allí. Paola, ¿quedó claro? Sí, señor. Ya ahora sí me quedó bien claro. Muchas gracias. Entonces, recordemos que el servicio social es el que le prestamos a la comunidad, como lo dijo Anita, donde llegamos. Por ejemplo, esta semana que nos llamaron a la alcaldía a orar por el alcalde, ese es un servicio social hacia una comunidad. ¿Cuál fue entonces el servicio? El servicio, ¿no? El servicio es ir a llevar a una serie o una persona, un grupo de personas, una ayuda preparada. ¿Ya? Que nos quede claro lo social y el servicio. ¿Preguntas? ¿Quién levantó la mano? Joana. Yoride. Entonces, pues yo creo, no sé, se podría decir que lo social es cuando a partir de esa empatía, de ver la necesidad de los otros individuos, nosotros tratamos de pronto de informarnos acerca de la situación, de prestar de pronto el servicio, de prestar de pronto, de tratar de identificar y darle solución, ¿cierto? Desde el conocimiento. Y la parte del servicio es cuando uno ya le da como solución en actividades a esa situación que mencioné anteriormente. ¿Sí? Sí, hija. Venga, les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, aquí, algo así. Pongan atención. Por ejemplo, una prédica o una evangelización en un sector, digamos en un sector que sea peligroso, es un servicio que social. Es algo social. ¿Por qué? Porque usted le está impactando a una comunidad llevándole palabra de Dios que los va a poder traer a la restauración. Eso es. ¿Listo? Vamos con la segunda parte para que terminemos hoy. Vamos a mirar la declaración de fe. Recuerde el versículo que teníamos para memorizar. ¿Cuál? ¿El anterior? El anterior era Juan 15:1. Yo soy la vid,
verdadera y mi padre es labrador. Mi padre es el labrador. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar qué es la declaración de fe. Por favor, tengamos atención acá para que miremos qué es la declaración de fe. ¿Qué es la declaración de fe? Vamos a mirar cuál es el logro. Conocer la declaración de fe de nuestra congregación Vida, los cuales todos son fundamentados únicamente y exclusivamente en la Biblia, como lo vimos al principio. Como cuerpo de Cristo que somos, la única base de nuestra fe es la Biblia, la infalible palabra de Dios, escrita en todos ¿sí? Escrita en todos sus libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Por este motivo, consideramos la Biblia como única fuente de la verdad de Dios, revelada al hombre. Quiere decir, nosotros no reconocemos otro libro aparte de lo que están las Escrituras. Y ahí es donde vamos a empezar a estudiar cómo está hecho el canon de la palabra de Dios. Porque hay algo muy importante. Nosotros no reconocemos los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. ¿Sí? Ojo, libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Nosotros no los reconocemos. Por eso la Biblia católica tiene 73 libros y la de nosotros tiene 66. ¿Sí? ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento y cuántos tiene el Antiguo Testamento? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? No se preocupen, que la próxima semana los vamos a estudiar. Son 66 libros, ¿pero por qué? Porque nosotros no reconocemos libros apócrifos o libros deuterocanónicos. ¿Sí? ¿Cuáles son unos libros? Bueno, también la otra semana vamos a estudiar lo que es un libro apócrifo, que es un libro deuterocanónico. Entonces, por este motivo, entonces, esa verdad de Dios fue revelada al hombre y creemos que el Antiguo Testamento sigue siendo vigente y es necesario aplicarlo a nuestra vida, como para guía hoy para conocer al Señor Jesucristo. Si usted no conoce el Antiguo Testamento, usted no va a poder conocer ¿a quién? Al Señor. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 5:39, Anita? Ya se lo busco el video. Cinco 39, dice la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ojo, escudriñad las escrituras porque a vosotros te parece ¿qué? ¿Qué les parece? Que ellas dan testimonio. Ojo, ellas dan el testimonio. ¿Dan el testimonio de quién? De Cristo. Si usted no lee el Antiguo Testamento, pues no va a conocer. Mire, hace muy poco, en el tiempo del ayuno de julio, nosotros vimos cómo el Antiguo Testamento todo daba testimonio de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, una persona que viene y le dice a usted, no, es que el Antiguo Testamento está abolido, él también está abolido. ¿Sí? Si no va a tener salvación. ¿Por qué? Porque él no está escudriñando las escrituras, él no conoce a Cristo. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a mirar, ¿qué creemos? A usted les va a llegar la declaración de fe para que la estudien, para que sepan qué es. Así como ustedes se conocían el credo, ¿sí? Yo no me lo sé, ya se me olvidó. Se me ha olvidado. ¿Cómo es que decía? Bueno, listo. La tarea dentro de 8 días tiene que traer memorizado este credo. ¿Listo? ¿Cuál es el credo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ojo, que este es el credo de la iglesia cristiana Viñedo de Amor. Ese es el credo. Sí. Ojo, este credo es el de nosotros. No es el credo de todo un universo cristiano. ¿Sí? Recuérdelo. Ténganlo claro qué es un credo. ¿Sí? Bueno, empecemos. Lo vamos a leer contextual. Anita, empiece por leer el primero, la Biblia.
¿Cuál líder? Ah, el que dice la Hija, Biblia. Ok. La única base de nuestra fe es la Biblia, la cual está compuesta por 66 libros que se dividen en 39 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, inspirados por Dios a cada uno de los escritores, como lo afirma 2 de Timoteo 3:16. Por esta razón consideramos la Biblia como única fuente de verdad de Dios y es el único origen de la fe en Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 2:13. siga, hija. Ah, bueno, usted ya terminó allí. Segunda. No, ¿Yo? espérame, hijita, espérame un Ok. momentito. Yo ya le digo ahorita. Yo les voy a continuar acá. Dice, ningún otro libro podrá reemplazar las enseñanzas de la Biblia. Creemos que las enseñanzas doctrinales son suficientes, sencillas para eliminar cualquier otra interpretación errónea o dogma equivocado. Aceptamos todas las enseñanzas doctrinales, siempre que se basen única y exclusivamente en la Biblia, sin difamar, cambiar o crear falsos argumentos y apostasías referentes a la verdad de Dios. Eso es el credo. La primera. Segunda, Anita, Dios. Creemos en Dios. Perdón. Estaba leyendo aquí sin micrófono. Creemos en la existencia de un Dios trino, el cual es el creador de todo lo que existe sobre el universo. Es quien gobierna en todas las cosas. Está representado en 3 personas diferentes que están en igualdad y poseen los mismos atributos de la deidad y las características de la personalidad. Génesis 1:26 y 2 de Corintios 12:14. Yo continúo. ¿Cuáles son esas 3 personas? Dios Padre, único, verdadero, eterno, creador de todo lo existente, fuente de toda autoridad. Es la primera persona de la Trinidad y se ha manifestado al hombre a través del amor incondicional y su propósito soberano. Juan 3:16 y 17. Dios Hijo, Jesucristo. Segunda persona de la Trinidad, es el Señor de señores, Rey de reyes. Su nombre es sobre todo nombre, Jesucristo. Primera de Timoteo 6:15, Filipenses 2:9. Creemos que fue concebido a través del Espíritu Santo, su nacimiento virginal, Isaías 7:14. Por lo tanto, es Dios perfecto, el cual estuvo en el mundo, pero fue sin pecado, y voluntariamente se ofreció como expiación por los pecados de la humanidad. Fue el Cordero que aceptó Dios para liberar al pueblo de la condenación, siempre y cuando sea aceptado como Señor y Salvador. Juan 1:12-13, y Él es el abogado y mediador entre el hombre pecador y Dios. Juan 1:1. Creemos en la obra redentora del Señor Jesucristo. Fue crucificado, muerto y al tercer día resucitó de los muertos. Primera de Corintios 15:12. Con el mismo cuerpo, pero glorificado, ascendió corporalmente a los cielos. Hechos 1:9. Y se sentó a la derecha de Dios Padre, donde intercede por los santos. Creemos en la segunda venida de Cristo a la tierra, para que se cumpla el plan perfecto de Dios para la humanidad. Esta venida será visible ante todos los ojos de la gente. Hechos 1:1. Dios Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Anita. ¿El que dice el hombre? No, permítame, hijita, ya termina acá. La persona de la Trinidad que posee todos los atributos de la divinidad y la personalidad de Dios. Tiene dos funciones específicas. La primera y más importante, glorificar a Jesucristo y convencer al mundo de pecado y justicia y de juicio. Juan 16:8. Para que la obra redentora sea conservada y aplicada a toda la humanidad, de que se acepte a Cristo como Señor y Salvador. Juan 15:26. El Espíritu Santo es la promesa de Jesús para el hombre, porque viene a morar en el creyente. Juan 14:16 y Juan 16:7. Creemos que el Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos y recordarnos todo lo que Jesús nos ha dicho. Juan 14:26. El hombre está llamado a vivir la llenura y el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 y 23. Juan. Sí, líder, qué pena. Es que no se están presentando las diapositivas. Se quedó pausado en las 3 primeras. ¿Ah? Hijo, pero estamos en las primeras, no se preocupe, es que no nos hemos movido.
Ah, ok, líder, ok. Líder, entonces estamos perdidos. Bueno, al menos Sí, como que líder. Juan y yo estamos perdidos Líder. porque está diciendo unas cosas que ahí no están, entonces por eso es que no entendemos si todo lo que usted acaba de decir es el creo o solamente lo primero o cómo es, no entendí. Hijo, entiéndame en algo. La diapositiva tiene la primera parte que es la Biblia, Dios y el hombre. A usted les va a llegar completo el documento. Es que no lo podemos plasmar todo porque se volvería una diapositiva incontrolable, inalcanzable y no la alcanzaríamos a leer. ¿Sí? Pero ahorita les llega completo. Todo lo que le dimos, usted le va a llegar. Y Anita, eso es lo que nos tenemos que aprender, toda esa hoja que usted dice. hija, ¿usted se sabía el credo de la Iglesia Católica? No, líder, la verdad no. Bueno, hágale, Anita, el hombre. Hay que aprenderse estas tres nomás. Ok, creemos en la creación del hombre por parte de Dios y que no como un resultado de un proceso por parte de la evolución. Génesis 1:27. Creemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que fue engañado por el diablo, apartado del huerto del Edén, y que por Adán entró el pecado a todos los hombres, Romanos 5:12, y que está condenado a muerte por sus pecados, Romanos 3:23. Listo. Creemos en la única solución para el hombre pecador, que es Jesucristo, quien nos reconcilió con Dios, Romanos 6:23. Y es necesario que el hombre acepte a Cristo como Señor y Salvador. Creemos en la creación del hombre y la mujer como únicos individuos de la raza humana. Otro punto, la salvación, Anita. La salvación. Creemos que la salvación es por gracia y gratuita por amor de Dios hacia los hombres. Efesios 2, del 8 al 9. Creemos que la salvación no se pierde porque Jesús pagó por todos nuestros pecados, pero esta creencia no nos abre la puerta para estar en pecado. Ojo que creemos en la salvación, que la salvación no se pierde, pero no nos abre la puerta al pecado. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia Universal, hija. Ese es el quinto punto. La cual, siendo una sola, está conformada por muchos miembros en distintos grupos y denominaciones cristianas, cuyo fundamento único es Jesucristo y son dinamizados por el Espíritu Santo. Creemos que es la voluntad de Dios que la Iglesia permanezca en unidad y le comunique con el mundo a través de esa unidad, la autoridad del Señor, su presencia y su voluntad. Efesios 4, del 15 al 16. Al momento de la muerte física, hija, sí, continúe. Al momento de la muerte física, creemos que después de la muerte física pasamos a disfrutar de manera eterna, consciente e interrumpida la presencia de Dios y a esperas de la resurrección de su cuerpo para bendición y gloria sempiterna. El que no aceptó a Cristo al morir entra a un estrado eterno y consciente de separación de la presencia de Dios a la espera del juicio final. Primera de Corintios 15, 12 al 20. ¿Pregunta? ¿Es que? ¿Dónde dice? Al morir, no, es estado. Hija, la gran comisión. Todavía no la veo. ¿No la ve todavía? Ahí, hija, la gran comisión. ¿Qué es sempiterna? Preguntan aquí, líder. Sempiterna. Hija, Sempiterna. Tiene que ver con esa, con la eternidad. ¿Sí? Ok. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando una persona, como nosotros tenemos vida eterna, aquel que muere va a tener sempiterno, quiere decir, siempre va a estar en un estado de dolor y sufrimiento. Quiere decir, después de que usted muera sin recibir a Cristo, el dolor no va a pasar. Okay. Siempre que habiendo tenido un principio no tendrá fin. Eso es sempiterno. ¿Sí ¿Ya? ¿Hijita lo entendió? Por ejemplo, ese sempiterno, ¿qué es? El hombre tuvo un principio de ¿cuál? De que pudo haberse arrepentido y haber recibido a Cristo. Pero como no lo hizo, su sufrimiento nunca se va a pagar. Y eso es lo que usted tiene que enseñarle a una persona.
Es que usted, si usted muere sin recibir a Cristo, su sufrimiento allá, así como hay vida eterna, va a haber sufrimiento eterno. Ujú. Si era alguien que había preguntado. La Gran Comisión. Creemos que mientras estemos en esta tierra tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio del arrepentimiento y llamado a pertenecer al reino de Dios en la tierra. Mateo 28, del 18 al 20. Creemos en la responsabilidad de compartir del amor de Dios. Como Iglesia del Señor Jesús, somos parte de las cuerdas humanas para llevar la palabra de Dios. Oseas 11:4. Vid verdadera. Creemos en Cristo. Creemos que Cristo es la vid verdadera y Dios Padre es el labrador, de tal forma que ninguno que esté apartado de ellos podrá tener vida eterna. Juan 15:1. Entonces, ya vimos, ese es todo lo que tiene que ver con el credo de la Iglesia Cristiana Viñedo de Amor, para que se lo aprendan de memoria. Para convertirnos entonces en discípulos de Cristo es necesario que vivamos una fe. Las congregaciones son el medio que Dios usa para ayudarnos a aumentar esa fe y nos abre paso a la vida eterna porque son hombres y mujeres que Dios ha escogido para compartir el reino de los cielos. Y aquí usted tiene que aprender algo. Es que usted es un escogido para compartir el reino de los cielos. Usted fue escogido, usted no está allí calentándose ya, usted fue escogido para que Dios lo utilice.